Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Wolf Project. En esta ocasión os voy a hablar de una anécdota muy curiosa que me pasó hoy, paseando a mi gato. Sí, porque yo tengo un gato bastante peculiar y este gato apareció en mi vida un poco después de que murió mi perro y tenía un comportamiento bastante perruno el gato. Es muy curioso porque, a ver, no estoy diciendo que sea su reencarnación ni nada similar, sino que sincrónicamente es llamativo porque es un gato que, en primer lugar, le encanta jugar a que le tire pelotas. O sea, le tiro una pelota en casa y el tío va corriendo a cogerla con la boca y me la trae muchas veces. Y también jugamos a que muerde juguetes y tira de ellos, como si fuera lo típico de tirar de una cuerda por ambos extremos. Y esto lo hacía mi perro también, pues el gato también lo hace. Y todo lo que son comportamientos de morder y de jugar a peleas le apasiona. Es un gato súper activo y bueno, tiene estos comportamientos peculiares y entre ellos también está que le gusta mucho pasear, sí, como lo es. Es un gato que le apasiona el aire libre y el exterior. Le gusta mucho más esto que estar en casa y sobre todo estar paseando en movimiento le encanta. Yo le pongo un arnés y una correa y me lo llevo aquí en el hombro y lo voy paseando por la calle y vamos buscando un sitio que sea un paraje natural, por ejemplo, típico un bosque de ribera o algo así, un campo, y ahí lo suelto con la correa y él va caminando, caminando, claro, atado con la correa al arnés, pero es capaz de estar caminando durante horas. Y si lo tengo que decir de ir a casa de nuevo, pues se enfada bastante y me bufa porque quiere seguir caminando. Así que es un gato, pues, como veis, bastante raro, como el dueño, vamos. Y hoy tuvimos una anécdota muy curiosa que iba a decir que me dio mucho que pensar, pero más bien fue al revés, y vais a ver por qué. Eh, A ver, yo estaba paseando al gato, como siempre, por el campo. Es una de sus zonas favoritas, una zona que siempre que lo suelto allí, él se pone a caminar, y se queda así, pues caminando normalmente sobre una hora o lo que le apetezca, pero todo el rato moviéndose y le fatigando todo el terreno y atento a todo lo que pasa e investigando todo, como siguiendo rastros. Y nada, hoy lo solté, bueno, con la correa puesta, claro, y él se puso a hacer su paseo de rutina, pero una, una cosa curiosa. Eh, a los pocos metros le dio por detenerse y se acostó en la hierba. Y él normalmente no hace esto. Entonces le insistí y dije, Horus, vamos, venga, vamos. Y no me hacía caso, se quedaba ahí mirándome, tumbado en el suelo, como, ¿por qué tanta prisa, tío? Venga, relájate conmigo, aprende a ser un gato, tú también. Y nada, esta sensación que tuve me pareció un poco desconcertante, porque era como si el gato me estuviese hablando telepáticamente. Tuve un poco esa sensación, os lo juro. Y aquí viene lo más desconcertante de todo, que yo estoy en un periodo de mi vida, pues, digamos, complicado, porque, bueno, eh, estoy cerrando, bueno, no cerrando, estoy cambiando un negocio de ventas online en el cual estuve inmerso los últimos años y digamos que le estoy haciendo, pues, digamos que esta era mi principal fuente de ingresos. Estuvo siendo mi principal fuente de ingresos los últimos años y, bueno, pues me iba bien, pero ahora estoy pivotando a otros negocios, otras cosas, y entonces esto lo dejé en segundo plano y los ingresos, pues, obviamente, pues cayeron un poco porque no eran ingresos pasivos. Era un negocio que había que estar encima de él todo el rato para que produjese pasta. Y aunque lo producía bien, pues ahora digamos que lo puse en un lugar más secundario y pasé a otras cosas, como está siendo el canal de YouTube, que ya está monetizado, las sesiones de coaching que podéis ver en mi página de Arturo Wolf, que está aquí debajo, www.arturowolf.com, el portal coaching interdimensional, pues me están llegando también sesiones de clientes. YouTube produce dinero cada día porque está monetizado, así que desde aquí os animo a que no uséis un bloque Origin, que va, es broma, hacer lo que salga de los cojones o de los ovarios, según el caso, a mí me da igual. Bueno, no me da igual del todo, pero que ya me voy por las ramas. Eh, a lo que iba, que estoy pivotando estas nuevas fuentes de ingreso. YouTube, sesiones de coaching también. Escribir libros, que tengo un montón empezados y estoy centrándome. Digamos que cuando estaba con este otro negocio, estaba metido en eso hasta las cejas
y a estos otros proyectos más creativos no le estaba dedicando suficiente tiempo. Y ahora ver que el canal está produciendo pasta todos los días, a ver que no es mucho todavía, pero digamos que es un flujo de cash flow que va soltando y bueno, está bien, va creciendo, no está nada mal. Empezó la monetización hace unos días y también las sesiones de coaching pues van llegando y todo esto, pues, ¿qué pasa? Tiene su lado estresante también porque el otro negocio me está dando mucho dinero y esto pues ahora está empezando y entonces es una etapa de transición. Y también estoy rechazando otras oportunidades de negocio y de monetizarme. Por ejemplo, estuve trabajando en un restaurante y esto fue cuando dejé este negocio de las ventas online en segundo plano y no me gustó nada la experiencia, una puta basura. Trabajo de esclavo, estar ahí todo el puto día y a las órdenes de un jefe y encargados y bah, al final pasé de todo. Digamos que todo esto pues se vino juntando y pues ya llevo unas semanas que estoy estresado de la hostia todo el puto día pues pensando en plan a ver cómo puedo optimizar esto, a ver cómo puedo optimizar la otro, que si diseño web, estar ahí picando código, estar ahí mejorando, estar haciendo mejor los copies y bueno, pues un montón de cosas que os voy a contar para no aburriros, un montón de cosas totalmente metido en esto, en reactivar esta parte mía creativa y monetizarla para, bueno, pues poder hacer lo que me gusta, pero claro, esto tiene su estrés. Cualquiera que sea emprendedor sabe que esto es un camino estresante, sobre todo al principio mientras arranca. Y nada, que estoy a mil cosas al mismo tiempo y un poco estresado. Y entonces aquí viene la parte graciosa, que llevo estos últimos días que estoy con la cabeza echando humo, me sale humo de las putas orejas y muy estresado con todo, como os digo, y todo el puto día discurriendo y también escuchando vídeos, cursos de temas de emprendimiento online, negocios online, cosas que se me ocurren, que si voy a un canal de un tío que es totalmente de negocios online y prueba muchos diferentes y yo me pongo a investigar, a ver este, voy a probar este otro nuevo, pues ya os imagináis la dinámica y estar así todo el puto día pensando en dinero y en monetizar negocios nuevos y mejorarlos, bueno, pues totalmente metido en esto y estresado y durmiendo poco también. Y entonces aquí viene el giro interesante de la historia de hoy, que justo yo iba paseando al gato y el gato se me quedó ahí tirado en el suelo tan pancho, estirado como los gatos cuando están relajados, y mirando para mí y me dio como una especie como de mensaje muy raro, como relájate tú, aprende a ser un gato como yo. Y entonces esto fue muy extraño, lo juro que no me he tomado nada, yo soy una persona sobria, ¿sabes? No tomo drogas ni alcohol desde hace años, no fumo nada raro. Así que os lo juro que no estoy, no me lo estoy inventando tampoco, o que lo parezca, pero me llegó como esa especie de impresión telepática de mi gato que me estaba mirando entre el suelo. Y nada, yo me senté al lado de él y me quedé mirándolo, como, bueno, aquí estamos los dos. Y tuve una sensación como de, ¿cómo os diría? Como detén tu mente, detén el tiempo, estate quieto. ¿Cómo está el gato? Mira para él. Me quedé mirando para el gato y entendí una cosa muy profunda, que el gato vive en un estado de presencia permanente. Es, un, es una sensación que me llegó como que el gato está así, como estaba en ese momento en medio del campo, estirado, tan tranquilo, y una sensación de estar totalmente centrado en sí mismo, lo que me llegó. Y tuve una impresión como que él vive así 24/7. Y cuando está en casa, que quien tenga gato lo sabe perfectamente, eh, ve al gato en su torre, mirando el entorno, la casa, que total no pasa nada apenas, no es un entorno muy interesante que mirar, que digamos, y el gato está así, pues con los ojos abiertos, postura como de vigilancia, mirando todo, tan tranquilo, y entendí que el gato está en esta actitud meditativa, o sea, sin necesidad de estar con los ojos cerrados ni nada, solamente estando presente completamente en el momento, y que es el estado natural del gato, como si fuera, mm, como os diría, como un yogi o algo así. Y entendí que los gatos viven en este estado de conciencia tan alto. Y por eso nunca jamás se aburren en ningún momento. Porque, bueno, yo os digo un ejemplo. A mí me encanta escuchar podcast. Y me pasa muchas veces cuando paseo al gato que
digamos que lo voy paseando por el campo con la correa y si no voy escuchando un podcast con los auriculares, pues como que me aburro bastante, porque digamos que el gato camina lento, camina a su puta bola, olfateando todo, y si yo no voy escuchando un podcast o a lo mejor eh, respondiendo a algún WhatsApp ahí, estando tecleando con el móvil o yo qué sé, o pensando en mis movidas y en cosas de negocios online y de mis movidas, digamos que si no estoy en esa onda, pues como que me aburro y me pongo inquieto. Y entonces hoy el gato me enseñó una lección, a estar más presente en estos paseos y entendí que estos paseos no solamente son para él, también son para mí. Y yo vine tanto tiempo, llevo con este gato, eh, pues ya habrá unos 2 años y esto de los paseos lo hago desde que lo encontré, que es una cosa que le encanta desde siempre. Y yo todo el rato pensando, bueno, los paseos los hago para él. Yo entendí que no, que también los hago para mí, que son un rato de desconexión en la naturaleza, pero tenía que aprender a hacerlos. Y nada, tuve como estas sensaciones que os estoy contando y ahí seguimos, yo mirando para el gato mirando para mí, entonces me fui como sintonizando con él y fue muy profundo, muy llamativo el estado de conciencia que alcancé con eso, porque os juro que de pronto fue como que parecía todo tan diferente, como una percepción atenuada, no, una percepción amplificada del entorno, como todo más, es que es difícil de describirlo, era una cosa que os podría comparar es cuando he tomado psilocibina, que lo menciono muchas veces, pero fueron estados de conciencia muy high. Y esto era como un poco acercándose a ese estado. Solamente estar ahí quieto, mirando para mi gato, en silencio. Un estado totalmente meditativo, sintonizando con su nivel de conciencia y su forma de estar en el mundo y entendiendo muchas cosas en esto. Y nada, estuvimos así un largo rato. Aunque parezca raro. Que esto, de hecho, es raro de cojones. Pero bueno, aquí lo estamos contando. Eh, estuve así un buen rato y, bueno, entré en un estado así meditativo, cerré los ojos y estuve como mirando al sol, con los ojos cerrados, recibiendo la luz solar, una cosa extremadamente saludable. Lo decía sin camiseta, que así se recibe más radiación solar, es muy sana. Y me di cuenta que ya hacía varios años que llevo sin este hábito de meditar. Entendí una cosa eh, que me convenía que recordase, que el tema de salir a meditar en la naturaleza es un hábito que había olvidado en los últimos años y era un hábito muy beneficioso, sobre todo para el tema este que os decía de estar eh, tanto en la cabeza pensando todo el rato que cómo voy a mejorar esto, cómo mejorar lo otro. Y sabes que yo os he hablado muchas veces del tema de la creación de la realidad, de autores como Frederick Dawson, y de hecho lo menciono en mi página web. Yo manejo los marcos de Fred Dawson, de Vadim Zeland y de gente similar que se dedica al tema este de la creación de la realidad. Pero, ¿qué pasa? Que ellos insisten mucho en que para que la creación de la realidad funcione, y me refiero al tema de lo que dicen, por ejemplo, lo que crees lo creas, que las creencias condicionan la realidad que experimentas y todas estas cosas. Digamos que es necesario tener la mente tranquila para que esto funcione, porque si uno está todo el rato pensando en piloto automático, es como os diría, como que se sobrecalienta y no funciona bien. Y es mejor aprender a tener la mente muy tranquila. Y me di cuenta que llevaba en realidad varios años pues meditando muy poco porque había perdido eh, la práctica, digamos, la continuidad, el hábito de hacerlo regularmente. Y hace años pues yo tenía la costumbre de ir a meditar a la naturaleza pues prácticamente todos los días y normalmente jornadas muy largas que me estaba tirando a lo mejor incluso 1 hora, 2 horas, pues me iba, por ejemplo, una cosa que me gustaba mucho, un acantilado al borde del mar. Claro, con cuidado, que yo que no estoy proponiendo ninguna insensatez.
un acantilado pues se entiende de una distancia prudencial para no despeñarse. Y nada, pues quedaba el mar de frente y estar así, pues dándote el sol de frente, escuchando el ruido de las olas, envolvente, todo esto, respirando ese aire tan saludable marino. Y bueno, pues eso lo hacía prácticamente todos los días porque tenía ese lugar cerca de casa donde vivía entonces. Y otras veces me iba al bosque y estaba simplemente pues entre los árboles, como estoy ahora, en la vegetación y meditando así con los ojos cerrados, sintiendo la energía del entorno, sintiéndome conectado a la tierra, una práctica así como digamos chamánica, de sentir que uno está sentado en el suelo, que a través de las piernas, en contacto con el suelo, le sube energía telúrica de la tierra y esto es una energía que te recarga y también respiras la energía que está en el aire, está llena de energía vital, de las plantas, de el oxígeno, el aire puro, todo lo que te rodea es energía pura y está siendo compartida contigo. Es un instante como os diría, eh, de comunión con la naturaleza y todo esto es muy, muy, muy saludable, muchísimo. De hecho, estoy convencido de que muchos problemas que tenemos actualmente, mm, ya sabes que tenemos muchos problemas todos en esta sociedad. Lo raro es estar sin problemas, lo normal es tener problemas a mansalva. Pues me parece que muchos de ellos vienen por esta desconexión con la naturaleza. Y como os decía, el tema de la creación de la realidad y todo esto, estar empoderado internamente, funciona mejor cuando uno está más centrado, más presente. Y aquí viene un tema que en la meditación a mí no me gusta mucho, digamos, la teología que hay detrás. Todo esto de decir que la mente es mala, que centrarse en meditar para quitar la noción del yo individual y todo esto, pues son como cosas que yo no comparto, porque tienen que ver con el tema del control mental al que estamos expuestos, todo esto. Por ejemplo, que la mente es mala, despréndete de la mente, despréndete del juicio, pues si haces eso no tienes una herramienta de discernimiento. Y si te desprendes de la noción de tu yo individual, de tu esencia, que es individualizada, pues bueno, tampoco es que te ayude mucho a recuperar el poder. Así que todo esto hay que cogerlo con pinzas. Digamos que la meditación es una herramienta, pero según cómo se use, pues a lo mejor te ayudará a vivir de una forma más empoderada o menos, depende de cómo lo estés haciendo. Y bueno, pues yo lo hacía con esta actitud, simplemente estar presente en mí mismo, sintiéndome a mí mismo, sintiendo la naturaleza y todo esto me parecía muy positivo. Y nada, que lo he recuperado hoy gracias al gato porque estuvimos así un largo rato y fui adentrándome en este estado. Y nada, pues ya me senté en la postura meditativa, estuve en este estado tan raro que me surgió entonces. Y pasaron otras cosas raras aún por encima que cuando abrí los ojos pasó una mariposa volando y después pasó otra y a los pocos momentos pasó una libélula y me puse de pie y el gato se puso a caminar conmigo y estaba observando todo el entorno como con una conciencia amplificada y vi más libélulas y más mariposas y sabéis que son insectos que están como relacionados con el tema de la conciencia y la transformación, metamorfosis, y había sido un reflejo de lo que yo había sentido en ese momento. Porque mirad que a mí me gusta mucho también el tema de la comunicación animal. Es un tema que sigo, aunque también es verdad que la gente que se dedica a la comunicación animal, pues suelen tener muchas cosas que, que yo no comparto. Aunque bueno, de esto estoy hablando en otros vídeos, así que no me voy a repetir demasiado. Digamos que les falta discernimiento, les falta criterio, porque supuestamente se ponen como a recibir mensajes telepáticos de los animales, pero suelen ser gente que está como muy en rollo de New Age y no se cuestionan lo que reciben precisamente por lo que dicen de que el juicio es malo, que la mente es mala y no necesariamente es una herramienta todo esto. Y nada, eh, estaba un poco perdiendo el hilo. Y eso de que esto iba supuestamente del tema de la atención, pero bueno, la estoy entrenando.
como estaba diciendo, sigue en este estado tan extraño, viendo los insectos a mi alrededor y estando como, ¡buah! Y qué raro, parece que esto coincide de alguna manera con lo que acabo de estar experimentando. Y seguí con el gato caminando unos metros y de nuevo el gato se volvió a detener y volvió a hacer lo mismo. Se quedó ahí tumbado mirándome y yo mirando para él y quedé como, ¿qué? ¿Otra vez? Vamos a meditar de nuevo. Y nada, volvimos a lo mismo y al final nos tiramos sobre 2 o 3 horas que el gato más o menos lo que hacía era caminaba unos metros, igual buscaba un hueco entre la hierba alta, se quedaba ahí a la sombra y yo me quedaba al lado de él y meditábamos los dos tan tranquilos. Y es como que yo fui cogiendo un estado de conciencia muy similar al suyo. Y estuvimos así, yo os digo, un largo rato, sobre 2 horas aproximadamente, que ya fue bastante, pero apenas nos movíamos un poco, lo justo para mover las piernas, y después el gato se volvía a sentar y me miraba así muy serio y se volvía a tumbar, como vamos otra vez a meditar, como si fuese el gato un profesor de meditación, os lo juro, que fue muy raro. Y nada, y así nos pasamos todo este rato y fue más gracioso todavía que en un momento dado yo tuve un pensamiento como de, bueno, qué coño, ya está bien, vamos a caminar un poco. Y el gato que me refunfuñó, como que no me apetece caminar, hoy es momento de estar tranquilo, estar meditando. Y después le dije de ir para casa, eh, y de nuevo volvió a quejarse, pero ya me lo puse en el hombro y le dije, venga, tío, ya hemos terminado por hoy, ya he tenido suficiente, tengo que ir a casa, tengo mucho trabajo que hacer con muchas cosas, ya estuvo bien la clase por hoy, le dije al gato. Y nada, y regresamos a casa y me di cuenta de que mi percepción se había, como os diría, se había como amplificado, a raíz de haber estado pues tanto rato eh, intentando un poco sintonizar con el estado de conciencia del gato y con ese estado meditativo, estando ahí en la naturaleza, pero tan presente de todo al mismo tiempo con el tema de la atención plena, que de esto habla mucho Ramiro Calle, que es profesor de yoga, y curiosamente también habla de esto un tío que se llama Manu M, el guerrero interdimensional, que es un tío que habla de todo el tema de los depredadores arcónticos y el control hiperdimensional, ya sabéis, todas estas cosas que a mí me gustan tanto. Y él también las trata. Y él recomienda eh, los libros de Ramiro Calle, porque este es un autor que da mucha importancia al tema de la atención y estar plenamente presente eh, en el momento donde estás, en el momento actual. Y dice Manuel que esta actitud es muy necesaria para estar defendiéndose del tema de los depredadores hiperdimensionales y las interferencias que ejercen sobre nosotros. Digamos que si uno está como distraído pensando en mil cosas al mismo tiempo y con la cabeza, como os decía, echando humo por las orejas y con un montón de preocupaciones ni mierdas, digamos que estás emitiendo como una energía que a ellos les va de puta madre para comérsela toda. Pero estás con una actitud como tranquila, ahí está como, meh, ya no les gusta tanto. Y esto entronca con un tema fundamental que también me estoy dando cuenta ahora y quizás no le daba tanta importancia antes. A lo mejor por el tema de que la meditación está, pues como os digo, tan prostituida, tan manoseada, le meten como tanto rollo religioso, como os decía, lo que os mencioné antes, tanta propaganda, teología, pues yo con eso no trago. Pero, hay un enorme pero que, como os decía, es una herramienta, la meditación. Y quien hablaba también de esto era Carlos Castaneda, y él decía que los depredadores astrales de los que estamos hablando se alimentan de la energía, pero detestan cuando la mente está en silencio, la persona está tranquila, está serena en su centro, no les gusta. Y sobre todo, el sabor de la disciplina lo odian profundamente. Y no se refiere necesariamente a la disciplina que dice Yados de levantarse a las 7 de la mañana y hacer 100 burpees. No, no van por ahí los tiros, aunque también podría ser.
se refiere al tema de la disciplina de estar con la mente, estar relajado, bueno, estar sereno, estar centrado, estar atento al momento presente. Es la disciplina que se ejerce, que habla Carlos Castaneda, y da lugar a un estado de conciencia que decía que a estos depredadores les resulta insalubre, eh, como que no les gusta una mierda. Y es una forma de tenerlos a raya, porque decía Carlos Castaneda que si uno se acostumbra a vivir en estos estados de conciencia amplificada, como los que estoy describiendo ahora, es como que, bueno, aquí ya tengo que explicar un poco el contexto, el marco de Carlos Castaneda. Él decía básicamente que los humanos tenemos como un aura de energía vital, ¿sabes? Digamos que es como una capa de energía que está alrededor del cuerpo físico, hasta ahí llegamos. Y dice que los depredadores lo que hacen es que como que se van comiendo esa emanación energética, van ahí depredando, depredando y dejan como una capa muy fina, lo justo para que el organismo esté vivo, para que esté vivo el cuerpo, porque claro, si se lo comen todo ese aura, según su marco, pues el humano se iría a tomar por culo, se moriría. Entonces los depredadores, como son muy listos, se comen lo justo para que el humano esté mínimamente funcional y lo mantienen así. Pero dicen que si el guerrero, como ellos lo llaman, se acostumbra eh, a silenciar su mente y a tener estos estados donde predomina más la conciencia que la mente, digamos que lo que provoca esto es que ese nivel de energía del aura como que sube, sube, sube unos centímetros y como está siendo una energía que, según él dice, a los depredadores les resulta insalubre por el tema de la disciplina, que es un sabor que no les gusta, lo rechazan violentamente. Esta energía va creciendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que con un nivel de energía vital alto, el sistema de Carlos Castaneda, es cuando uno empieza a percibir, me sale la nariz, empieza a percibir, a ver con más claridad. Y ahí es cuando pues se pueden hacer cosas de brujo, porque Carlos Castaneda era un brujo náhuatl eh, de la rama tolteca, si mal no recuerdo, así Centroamérica, pues ya sabéis, cosas de chamanes, de brujos, que se enfrentaban a estas entidades, no necesitaban ser depredados por estos seres parasitarios y una de sus técnicas clave era esta, la del silencio interno, de tener el diálogo interno y hacer crecer el nivel de conciencia para hacer crecer la energía y estar lejos del influjo de estas entidades depredadoras. Y ya veis que nuevamente está hablando de la meditación, pero desde un marco que es totalmente en las antípodas más lejanas del marco de la meditación que le impone la peña en el rollo del hinduismo y de religiones orientales, que no sé, es como si fuera que no tiene nada que ver, porque él te está hablando de una cosa muy concreta, que es la defensa contra estos depredadores, y lo otro se queda así como un rollo así como teológico, ¿sabes? Bueno, esto habría que desmenuzarlo más a fondo, pero creo que se me ha entendido. Y nada, eh, aquí lo puedo dejar por hoy. Simplemente que la experiencia fue esta. Y después, cuando volví a casa, pues nada, iba caminando con el gato y me di cuenta que no necesitaba estar escuchando nada con los auriculares, ni estar pensando en mis problemas, que realmente son problemas de mierda, y me di cuenta. Y esto lo había dicho en otros capítulos del podcast. Y recuerdo que uno de ellos estaba diciendo, por ejemplo, que somos tan poderosos y estamos tan limitados y estamos como obligados, entre comillas, muy entre comillas, a trabajar en cosas que no nos gustan, que si el sistema económico, que si esto y lo otro, y si todo eso es verdad. Y yo estaba diciendo algo así como, estaba verificando que se está grabando. Bueno, pues yo estaba diciendo en ese momento que todo podría ser más fácil porque tenemos tanto poder interno, pero una forma de acceder a ello es esta. Y os podría decir más cosas. Experiencias que he tenido yo muy tochas de contacto con, digamos, mi verdadero ser, o mi yo superior, o mi yo esencial, que es el motivo clave por el que yo niego todo el tema de que no hay ego, que no hay yo individual. Sí que lo hay. Lo que pasa es que se confunden, y de esto ya hablé muchas veces.
que no es lo mismo el yo social por el cual nos desenvolvemos en el mundo cotidiano. Por ejemplo, cuando vas a comprar el pan o lo que sea y todo el mundo te conoce como Arturo, sabes, Arturo con esta personalidad y que trabaja en esto, que hace el otro, que es hijo de tal, que tiene esta familia, eso todo es un personaje eh, que se llama Arturo. Y en otra existencia, en otra encarnación, pues habrá sido un personaje totalmente diferente, otra persona, pero lo que sobrevive es el yo interior, el yo esencial, que estando encarnados le llamamos el yo superior. Y bueno, este es un yo que tiene su individualidad también, perdón, individualidad también. Es como si fuese un viajero, que esto lo decía también Carlos Castaneda, que somos como guerreros viajeros y vamos encarnación tras encarnación tomando diferentes cuerpos, diferentes formas y vamos como experimentando la existencia, pero en esencia siempre somos el mismo ser. Y es un ser que es individual y tiene su historia, es como si fuese un viajero así, imagínate un vagabundo, va de ciudad en ciudad con su mochila, pero siempre es el mismo, aunque esté en diferentes lugares. Y entonces de este concepto, a negar por entero que exista un yo en sentido ontológico, pues hay una distancia que, bueno, eh, pero si nos metemos con esto, vamos a alargarnos demasiado. Así que nada, el Castaneda decía todo esto, mucho un trago de agua. Y nada, lo que os estaba contando. Después regresé a casa y, como os decía, no necesitaba, perdón, no necesitaba los auriculares, no necesitaba escuchar podcast, no necesitaba pensar en mis problemas de mierda. Y todo el tema de la creación de la realidad y lo que enseña Frederick Dawson y Vadim Zeland, Bashar de Sri Lanka, también es un material muy interesante de creación de la realidad, del cual se inspira mucho Frederick Dawson. Y bueno, hay muchísimos más autores. Si leéis a Fred Dawson, Frederick Dawson, joder, yo mi pronunciación de mierda con inglés que ya me vale, pero espero se haya entendido. Frederick Dawson es el autor que os estoy comentando. Bueno, pues si os metéis con su obra, que es totalmente de la recreación de la realidad, él menciona a muchos más autores que iban en esta línea y todos insisten en los estados que os estoy comentando, estados como de atención amplificada, estados meditativos. Y ahí me di cuenta en este paseo vuelta a casa, me dije, mm, ¿cómo se resumiría? Digamos que mm, cuando iba en dirección al campo, cuando empecé el paseo, iba con todos estos problemas y digamos como pensando cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, es como solo veía los problemas y no veía claras las soluciones. Y después en el camino de vuelta, después de haber estado 2 horas sumergido en estos estados meditativos de meditación muy profunda, porque una cosa os digo, yo eh, tengo capacidad como de psiconauta, ¿sabes? No lo digo por jactarme de ello, porque de hecho sería bastante estúpido jactarse de que uno medita bien, eh, pero es la realidad. Yo cuando pongo a meditar entro bastante profundo, de forma natural, y lo mismo me pasa. Bueno, lo mismo me pasó cuando tomé psicodélicos, entré en esos estados de una forma extrema y cuando hago viajes astrales o sueños lúcidos también, me voy muy lejos de forma natural, así que nada, es una cosa que ya tengo de serie. Y esta vez me pasó de nuevo, estaba en estos estados y digamos que ya hacía un montón de años que no lo practicaba tan a fondo, porque sí que venía haciendo meditación, pero de una forma como más superficial, no había como logrado un poco como conectar con esta energía, ¿sabes? Y esta vez que me pasó y entré de lleno con el gato. Fue muy curioso, joder. Y os digo otra cosa más. Una de estas. Es que el gato tuvo un comportamiento como muy extraño hoy. Porque ya os digo, él normalmente va a su puta bola. Como buen gato, claro que sí. Sabemos todos cómo son los gatos de independientes. Pero esta vez es como que el gato iba caminando unos metros y me miraba y se detenía. Y yo me detenía con él. Era como que estábamos como muy sincronizados esta vez.
y él me iba como enseñando a estar en este estado. Y tuve también como una comprensión muy profunda de la relación que tengo yo con mi gato, como que es como os diría, como una especie de animal tótem y fue muy profundo. Casi me dieron ganas de llorar, os lo juro. Es como que sentí esa conexión que tenemos los dos y que él es como si fuera, eh, como os diría, como un guía que tengo, un protector o que me enseña muchas cosas y yo no me doy cuenta. Y bueno, pues una sensación extraña. Aunque parezca todo esto una locura, pues como lo estoy contando. Aunque bueno, esto de una locura, pues depende cómo se mire. Si os he dicho que hice viajes astrales hace un minuto, esto no debería ser menos raro tampoco. Contaros esto del gato. Y nada, tuve estas comprensiones y bueno, después iba de vuelta a casa y yo iba como mirando todo y os juro que era un estado pues, ¿cómo os diría? Como si uno se toma una microdosis de psilocibina o de otra sustancia psicodélica. Sabes que hace un estado que es como esta conciencia amplificada, pero sin que sea tan intenso como un viaje propiamente dicho que te tomas varios ramos. Pues era una cosa así la que sentía. Y como este estado de conciencia amplificado, pero de una forma suave. Era como estar mm, percibiendo todo. Y bueno, y así volví a casa con el gato en el hombro y sin estar pensando en los problemas, sino que con una creatividad renovada y de pronto todo tenía sentido y todo lo que antes me parecían problemas ahora me parecían cosas súper sencillas y bueno, entendiendo como muchas cosas de mí mismo y de organizarme, no sé, fue muy raro todo. Fue raro de cojones y sucedió en un puto campo relativamente cerca de casa, una zona verde semiurbana con un gato con una correa y ahí sucedió todo esto. Y nada, hasta aquí la crónica de hoy, porque bueno, os podría contar más cosas, pero creo que con esto ya expuse bastante. Y nada, y tuve la reflexión de que me conviene mucho retomar este hábito de meditar en la naturaleza, porque meditar, ya os digo que hay muchas formas de meditar, está muy de moda, realmente es positivo, teniendo en cuenta todos los matices que le he puesto a lo largo de esta disertación. Eh, el tema es que meditar en la naturaleza en concreto es mucho más sano que estar meditando en interiores, yo qué sé, con una esterilla o estando ahí en un centro de meditación aburrido o con un profesor dándote órdenes. No, yo os hablo de estar con la naturaleza, estar con uno mismo y con eso es suficiente de sobra. Es buscarse una postura cómoda, con las piernas cruzadas, por ejemplo, como tengo yo ahora, es con las piernas cruzadas de forma sencilla, que os estéis cómodos y estás así, con la espalda recta y respirando profundo. Eso también son los pranayamas, también es una cosa importante, pero esto está en la entrevista que hice con Hero Croningwolf, que no sé si cuando suba este vídeo, esta entrevista la habré subido o no, porque bueno, tengo muchos contenidos que están en cola, pero por ahí la podréis ver tarde o temprano. Y él habla de estas cosas, de los pranayamas y de la respiración, que curiosamente con la respiración también se accede a estados expandidos de conciencia y se produce DMT natural, endógeno. Y bueno, con la meditación también. Y vamos, que no hacen falta tomar sustancias psicodélicas para disfrutar de estos estados, porque ya los tenemos incorporados de serie, pero solamente hace falta saber cómo acceder a ellos. Así que nada, que entendí todo esto y que me viene muy bien retomar la meditación diaria en naturaleza, una práctica muy chamánica, muy pagana, de este misticismo natural que está tan olvidado y ha sido tan demonizado también, porque esto está en el vídeo bueno, el que le conté a Beatriz, que bueno, que como tengo tanto puto caos con el tema de las subidas en cola, pues yo estoy haciendo referencias a vídeos que no sé si cuando yo suba esto estarán subidos o no, pero bueno, qué cojones importa. Que se lo decía allí también, que está tan demonizado el tema del paganismo y la conexión con la naturaleza, pues por algo eso.
porque las religiones se han encargado de meternos estas ideas de mierda en la cabeza, de que todo el tema como de conexión con lo natural, de la actitud de misticismo pagano, que todo eso es malo, que es algo demoníaco y todo esto, pues claro, es la propaganda que tiene el cristianismo de toda la vida a los temas que le hacen la competencia en el terreno espiritual, porque fijaos también lo que hacen con el sexo, lo demonizan de la misma medida, los psicodélicos también, que son sustancias sacramentales, y también los demonizan. Entonces, todo lo que sea, pues la conexión con el cuerpo, la conexión con la naturaleza, todo eso son vías de acceso, digamos, mm, al éxtasis, a la trascendencia de forma do it yourself, hazlo tú mismo, sin necesidad de intermediarios para conectarse con lo divino, con la parte espiritual tuya que tenemos todos de ser incorporada. Y claro, las religiones lo que buscan es que la gente tenga la creencia absolutamente errónea, falsa, distorsionada, de que para conectarse con la divinidad, con lo espiritual, que necesitan intermediarios humanos. Y esto ya es que es estúpido a niveles abismales, pero solamente con un sistema de control tan extremo como el que tenemos en este mundo, en esta civilización, ha sido posible meter esto en la cabeza de la gente. Y en los tiempos antiguos, cuando no había estas grandes religiones organizadas, pues la gente era más libre y vivía en contacto total con la naturaleza, tenía este misticismo pagano, este misticismo de conexión con los elementos y por ello con ellos mismos, porque nosotros en el fondo somos también animales, somos seres naturales, conectados con el mundo natural. Y por eso nos dicen que todo lo natural es malo, que el cuerpo es malo, que eso es pecaminoso, que las sustancias como la ayahuasca y los hongos y todo esto, que es algo malo también, que aquí hay que hacer un matiz. eh, Son sustancias que tienen sus peligros si no se toman con el debido respeto, pero que forma parte de la propaganda religiosa. Decir que todo esto que es algo condenable, porque lo que necesitamos realmente para estar despiertos es la conexión con nosotros mismos, con nuestro verdadero ser y sobre todo con la naturaleza. Es muy importante la conexión con la naturaleza. Y en este lugar que veis aquí, tan bonito, pues me vine aquí hace, hace unos días a leer un libro porque este es otro hábito que me encanta y que también comprendí hoy que es necesario que retome, que le dé más importancia. Este hábito es el de venir a leer al sol. Bueno, es un hábito muy excéntrico. Consiste en que yo tengo en casa un butacón, ¿sabes? De los que tenían antiguamente las abuelas, pues, pues hace la hostia de tiempo, hace muchas décadas, antiguamente, cuando las abuelas veían las telenovelas por la tarde, cosiendo calceta, y se ponían, pues, en butacones como acolchados, ¿sabes? Como si fuera una especie de cruce entre una silla, del tamaño de una silla de cocina, y un sofá, todo acolchado y muy mullido, muy cómodo, y ahí se sentaban. Pues es un objeto totalmente anacrónico de principios del siglo XXI, mediados prácticamente, y lo tengo ahí en casa. Es mi sofá particular de lectura porque es del tamaño de una silla, totalmente manejable, pero es tan cómodo como si fuese un sofá de salón, y entonces como si fuera un trono portátil. Este hábito para mí es supremo. Os hablé de esto en la saga de lecturas gnósticas al sol, que por ahí está en mi canal. Y bueno, este hábito consiste en que me cojo este butacón y lo llevo a cuestas como si fuese un caracol, un cangrejo ermitaño, lector, eso sí. Y nada, y me voy caminando con él hasta el lugar de lectura, que es en medio de la naturaleza. Y yo tengo la suerte que estoy viviendo en las afueras de la ciudad y entonces tengo el campo justo al lado, así que ahora ese paseo es bastante corto. Pero en otras ocasiones, cuando vivía más en el centro, pues tenía que hacer este paseo todos los días durante un rato hasta un sitio natural en las afueras de la ciudad. Y bueno, pues era una puta escena. Irme por la calle con eso y la gente mirándome raro, los coches a veces me pitaban, como, ¿dónde va este personaje? Pero vamos, que a mí me sube la polla todo esto, porque es una cosa
lo que se habla muchas veces, el tema de el yo social condicionado más el verdadero ser. Esto viene a ser también el tema de lo que es el ego o el falso yo y el yo verdadero, porque es que este es un tema que a mí me llama mucho la atención, que negar un yo falso, social, condicionado, no significa negar también al yo auténtico. Y esto lo quiero dejar muy claro y hago hincapié en esto muchas veces porque me parece totalmente clave, que se entienda muy claro. Y nada, pues como os decía que me iba con este butacón a cuestas y me iba al puto campo con mis libros a leer y ahora lo sigo haciendo, es uno de mis hábitos favoritos y entendí que es necesario también que lo retome porque es igual de saludable y nada. Y creo que aquí lo puedo dejar por hoy porque ya os he contado bastante, pero ya se hace de noche y nada, ahora me tengo que ir a casa a trabajar en mis negocios online como buen emprendedor autónomo que soy. Pero digamos con las pilas cargadas, con estas compresiones nuevas adquiridas, estos hábitos tan... Perdón, es que llevaba toda la puta grabación, maldita sea, con las ganas de echarme un eructo y al final me lo he echado y con dos cojones y ahí se queda, como cierre. ¿A quién importa? Si tanto estamos hablando del tema del yo social y condicionado y todo esto, pues mira, una muestra de desapego. Así que se queda ahí, como testimonio. Y nada, eh, que me voy a casa a trabajar con esta conversión renovada de estos hábitos tan poderosos. Venir a meditar en la naturaleza y venir a leer la naturaleza tomando el sol en contacto con los elementos. Ahí lo dejo, son dos hábitos que os recomiendo a todos, como mínimo media hora cada uno, incluso se pueden combinar muy bien. Eh, Pones por caso, coges una silla o un butacón, lo puedes conseguir en Wallapop. Buscas butacón antiguo y buscas que sea del tamaño portátil adecuado y te vas con eso a leer en mitad del campo, leyendo al sol, un buen libro, el que quieras, el que más te guste, con una botella de agua fresca, ahí recién salida de la nevera, un zumo bien frío y estás ahí el sol del verano y con los pies descalzos tocando la tierra y dándote el sol en toda la piel. Lo suyo es hacer esto en bañador o incluso totalmente desnudo si estás en medio de la naturaleza, aunque bueno, cosa de cada uno, ya sabes. El suyo es que te esté dando el sol en toda la piel que sea posible y nada, esto es un hábito que totalmente positivo, saludable, porque digamos que eh, tienes todos los beneficios de la conexión a la tierra, del contacto con el sol, beneficios de la lectura, desconectar también, aprendes, bueno, pues todo son ventajas. Y lo de meditar igual. Y nada, estamos aquí construyendo una vida de seres soberanos. Este canal trata acerca de esto, en el fondo. Construir una vida soberana. Y estos dos hábitos están totalmente alineados con esto. Y nada, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado y desde aquí os mando un abrazo a todos. Un saludo.